Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer al señor presidente del Consejo Escolar de Canarias y a su equipo que comparezca en la Comisión de Educación de este Parlamento. Yo voy a esbozar en un primer momento algunas pinceladas sobre lo que yo pienso que significa el Consejo Escolar de Canarias, puesto que tengo esa información privilegiada porque lo conozco desde dentro. Formé parte del Consejo Escolar en el núcleo fundador representando a los movimientos de renovación pedagógica y continué como representante del profesorado durante un largo periodo. Por tanto, creo que tengo conocimiento de causa sobre ese Consejo. En esa doble condición de renovadores en lo pedagógico y luchadores sociales comprometidos con la defensa del servicio público de la educación, hay muchísima gente dentro del profesorado en estas islas. Es decir, que se ha unido a esas dos vertientes de renovación y a su vez de lucha en defensa de lo público, dejando a veces en segundo plano las reivindicaciones laborales, económicas, etcétera, etcétera, poniendo por delante siempre esa otra parte. En esos inicios hay que tener en cuenta que fueron años de efervescencia social, de demandas de participación, y muchas cosas estaban en proceso de construcción. Aún las administraciones no habían sido tomadas por una pléyade de burócratas y tecnócratas que aplicaron tratamientos similares, estuvieran en obras públicas o estuvieran en educación, considerando que la educación eran procesos administrativos y como tales se les trataba. Por tanto, digamos que el Consejo Escolar de Canarias me alegra de que en uno de sus estudios ha llegado a detectar que el profesorado percibe que ha pasado en 2004 de ejercer unas 45 tareas a ejercer unas 81. Es decir, esto va en la línea de abundar en lo que ahora mismo defendía yo. Mientras tanto, desde nuestras instituciones se ha seguido manteniendo durante todo el tiempo el discurso público de autonomía de los centros o de que los órganos son colegiados como máximos órganos de decisión. Y sin embargo, eso no ha sido así. Porque hemos avanzado en una triste realidad que ha cambiado y ha caminado hacia normativizar todo, prácticamente, en los centros educativos, y desaparecer el principio de autonomía y la pérdida de órganos colegiados con capacidad decisoria que han pasado a ser consultivos e informativos, trasladando la capacidad de decisión a órganos unipersonales, no a equipos siquiera, y mucho menos a órganos colegiados. Yo creo que estoy señalando algunos males que considero en el sistema educativo porque es necesario en eso reflexionar para ver si encontramos salida. Yo creo que durante este proceso, tanto legisladores como gobernantes, en general, desde mi modesta opinión, no han entendido que la educación es un trabajo colaborativo en equipo, que son procesos individuales y de grupo, donde se corrigen los errores, se reafirman los aciertos, se realizan propuestas de mejora a partir de ahí. Es decir, es un continuo. Sin embargo, no, se ha establecido más. Este proceso es útil, ¿no? Este proceso es útil para avanzar en la educación. Y lo que se ha establecido han sido generalmente procesos de evaluación estándar, externos, que poco tienen que ver con la vida de los centros y con la realidad que están evaluando, en muchos de los casos, con la finalidad de establecer ranking, clasificar a centros por datos numéricos, como si todos estuvieran en las mismas condiciones, y no es real. Ni todos los chicos están en una misma condición dentro de un aula, ni todos los centros de Canarias están en una misma condición, porque está en función también del barrio en que se esté, de la capacidad socioeconómica que tengan las familias, etcétera. Por eso digo que ha estado imperando en las tendencias educativas en estos últimos tiempos la concepción burocrática de la educación y el establecimiento de procesos y conceptos mercantilistas en la enseñanza. En los inicios, en la Consejería de Educación estaba don Luis Balbuena, que era conocedor de la educación y con mucha sensibilidad democrática. Y ahí quiero hacer entrar en valor otra cuestión del Consejo Escolar. Impulsó una estructura de Consejo Escolar única en el Estado, que este Parlamento respaldó. Y fue que su presidente, si no lo sabían, es el único prácticamente de todo el Estado que es elegido entre sus miembros y no designado por la Administración como en el Estado y las comunidades autónomas. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa independencia de la Administración en un consejo que es consultivo, que emite dictámenes, etcétera, no tiene una línea jerárquica dependiente de la Administración a través de su presidente. Y por tanto, eso que lo han desempeñado, esa independencia con exquisitez, tanto don Pedro Hernández como don Orlando Suárez, como doña Dolores Berriel, o en estos momentos don Ramón Aciego, que han sido los sucesivos presidentes,
es un valor añadido en esta institución, que además con los 55 miembros que desarrollan una labor consultiva de asesoramiento y propuesta, pues hacen debates, impulsan proyectos autónomos incluso, no solo los que la Administración les encomienda, sino con carácter autónomo, lo cual también es importante, porque son iniciativas propias de los representantes de la comunidad educativa para mayor conocimiento de la educación en Canarias. Esa independencia no fue bien entendida siempre por todas las consejerías de educación. Hubo momentos en que algunos consejeros hicieron caso, hay que aplaudirlo, y hubo momentos en que, no estando muy de acuerdo con lo que allí se decía, desoían o ignoraban lo que se les planteaba. Digo esto para conocimiento. Y mientras tanto que hacía el Parlamento, también lo seguí. Solía mirar para otro lado, O sea, lo digo para que de alguna manera son llamadas de atención hacia el papel de este Parlamento respecto al Consejo Escolar y respecto al Gobierno. Los informes, propuestas y dictámenes del Consejo Escolar son el producto de muchísimas horas de debate, desconocidas aquí en mayor parte, pero muchísimas horas de debate, de acercamiento de posturas, de consensos también posibles en otros ámbitos. Pero en el ámbito educativo el consenso es moneda común en muchos de los casos. En los centros educativos estamos muy acostumbrados a la práctica del consenso. Y el Consejo Escolar de Canarias es un ejemplo de que nadie gana y nadie pierde. De que se cede, se acercan posiciones y se elaboran informes, dictámenes y propuestas muy equilibradas. Por tanto, yo llamo la atención acerca de que tenemos que hacer mucho caso a lo que se nos plantea. Mucho caso, ¿por qué? Porque no es solo un dictamen que el Gobierno le pide, una iniciativa que toman, sino que yo planteo que al presidente del Consejo Escolar de Canarias y a su equipo, esta comisión los recibiera con más frecuencia cuando a iniciativa propia planteen, y los invito a que a iniciativa propia hacernos llegar los diversos dictámenes, las diversas propuestas que hacen. ¿Saben por qué? Porque nos sirven para mejorar, para plantearnos qué concepción se tiene sobre la educación, que a veces aquí podemos estar un poco cada uno en su área y medios perdidos, y sin embargo ahí recibimos la mejor de las valoraciones posibles de la sociedad canaria, que es la de los representantes de todos los sectores en sus dictámenes y propuestas. Por tanto, creo que debiéramos hacer caso a eso, porque nos sirve no solo para hacer propuestas y mejorar la educación, sino también para ejercer nuestra labor de control sobre el Gobierno, que también es nuestro deber. Yo creo que el otro día, recientemente, hacíamos, en esos 24 bloques de propuestas de mejora que usted hace en el dictamen del Consejo, prácticamente casi todas están recogidas, muchas de ellas, en las diversas intervenciones que hemos tenido en este mes y pico que hemos estado hablando de educación aquí, cuando hablamos de la PNL para llegar al 4% este año, ayer cuando hablábamos con la consejera de Educación para hablar sobre los presupuestos. Prácticamente casi todo eso, hay coincidencias en los distintos grupos con sus propuestas y consonancias con las del Consejo Escolar, incluidas lógicamente con la Consejería de Educación en muchas de sus propuestas que ha hecho. Pero le hemos hecho notar las deficiencias y nosotros creemos que hay unas deficiencias tremendas. Y decimos, una de ellas es que hay que aumentar la oferta educativa gratuita, pública y universal del ciclo 0-3 años de la educación infantil. Y esta tiene que ser junto con el aumento necesario de plantillas de los centros para favorecer la mejora de ratios, la atención preferencial al alumnado más necesitado, mejorar las medidas de inclusividad y disminuir, por tanto, la segregación. Esas tienen que ser las dos medidas estrellas que este Parlamento debiera impulsar con estos presupuestos, independientemente de que las otras todas que están planteadas para la educación son positivas, efectivamente, pero ahí es donde tendríamos que hacer este año el gran esfuerzo. Las plantillas del profesorado hay otra cuestión. Para que haya proyectos de centro que duren años y sean creíbles y la gente los asuma y los defienda, tienen que ser estables. No puede ser que haya plantillas en sitios alejados, islas como Fuerteventura a veces, o en el norte de La Palma, en alguna zona de La Gomera, en El Hierro, en Guía Lisora, en lugares más alejados de las zonas urbanas, donde las plantillas de los centros siguen siendo inestables. Tenemos listas que llegan al 50%, al 59% de interinidad en estos momentos. Pero claro, hay que estabilizar las plantillas, pero hay que combinar estabilidad del profesorado en su totalidad, incluido el interino, con oferta pública de empleo. Y ese difícil equilibrio hay que intentarlo, porque no se puede permitir el lujo a la sociedad canaria de perder
el caudal de gente formada, experimentada, etcétera, que está trabajando en los centros educativos actualmente como interino y que por un simple examen y tener un poco más o menos de suerte puede quedarse en la calle y verse sustituido por otro. Por tanto, es un difícil equilibrio que hay que buscarle salida y hay que buscar de alguna manera la salida adecuada. Los centros económicos tienen que tener más medios económicos y humanos para que se puedan desarrollar los proyectos educativos, que avancen en decisiones propias, que están adaptadas al entorno social. Vaya terminando, por favor. Vale, voy terminando, un momentito nada más. Creo que hay que atender el abandono escolar y el fracaso académico, ¿no?, que suele ir unido a los sectores más pobres de la sociedad en muchos casos. Ahí es donde no hemos mejorado las cifras. Ese 20% más desfavorecido sigue siendo el que no avanza. Yo creo que hay que recobrar la visión optimista de la educación, avanzar en una sociedad de valores democráticos, y este Parlamento debiera ocuparse de abrir un debate con las universidades canarias, el Consejo Escolar de Canarias y las comunidades educativas sobre la formación inicial del profesorado, como efectivamente desde el propio Consejo se nos recomendaba, ¿no? Y finalmente, termino, los contenidos curriculares, es decir, llevamos décadas donde no se pone en cuestión nada de lo que se enseña en la enseñanza. Es decir, se van incrementando cosas, se van quitando unas, poniendo otras, pero no se pone en cuestión. Creo que es necesario que en una sociedad que plantea de alguna manera caminar hacia unos objetivos, los contenidos curriculares deben ser muy importantes, reflexionar sobre ellos y de qué nos dotamos, para ello. Tendría muchas más cosas que aportar, pero ya el tiempo se ha acabado. Vale. Gracias, señoría.